pueden ir participando, ¿sí? Bueno, entonces, por favor, vayan probando ingresar al Padlet. Está programado para que salga el nombre de las personas que tienen una cuenta Gmail. Si no la tienen, no, y sale anónimo, solamente le colocan en la parte de abajo su nombre, ¿sí? Su nombre y apellido, obviamente. ¿Listo? Bueno, entonces ya son 9:05, vamos a dar inicio a la clase. Ya está siendo grabada también la misma, ¿sí? Entonces, el tema del día de hoy, chicos, es un tema realmente bastante sencillo, bastante, no hay, en realidad todos los temas de esta fase son bastante sencillos y creo que es una oportunidad para que ustedes aprovechen, ¿no? En obtener una excelente nota, porque ya los temas de la segunda y la tercera fase obviamente son un poquito más complejos, ¿no? Hay más nombres, en fin. Bueno, entonces vamos a iniciar, ¿sí? Básicamente, para comenzar, algo súper sencillo, algo súper fácil, para que ustedes se den cuenta que casi ustedes se saben ya el tema, yo creo, por una cuestión inclusive de si han llevado fisiología y por algunas cosas naturales que van aprendiendo hasta el tercer año, probablemente ustedes ya tengan una muy buena base de este tema, ¿sí? Que son básicamente los fármacos colinérgicos. Entonces, para comenzar, ¿no? Vemos un caso de un varón de 20 años de edad, ¿sí? Traído por familiares, refiriendo que le encontraron en su habitación, botando espuma por la boca, además de presentando convulsiones. Como antecedente, se dice que tuvo una fuerte discusión con su pareja, horas antes de encontrarlo en ese estado, ingresa a emergencias presentando compromiso sensorial, cialorrea, problemas de taquipnea, midriasis, relajación de esfínteres, una frecuencia cardíaca de 39 por minuto y una saturación de 78, ¿no? Bueno, entonces comencemos con las participaciones. Yo podría ser oral o podría ser también a través del Padlet, ¿no? Que me indiquen un poco en relación a qué creen ustedes que está pasando con este paciente, ¿no? ¿De qué tipo de caso estaríamos quizás hablando, ¿no? A ver, por favor, alguien que me pueda comentar, que me pueda mencionar, que pueda dar su opinión en relación al tema. ¿Voluntariamente o comienzo a llamar, chicos? ¿Alguien? Sí, doctora. A ver, ¿quién, por Eh, favor? Que no veo su manito y no Dios, puedo identificar quién es para... soy Cristian Gallegos. Ya, Cristian. ¿De qué estaríamos tratando? Creo que es un paciente que se ha envenenado. Ya, Podría ser perfecto. con órganos fosforados, Podría quizás. ser. Ujú. ¿Qué te hace pensar de repente esto? Los efectos fisiológicos como la midriasis, la taquipnea, la cialorrea, la relajación de esfínteres, la frecuencia cardíaca, la taquicardia, la saturación, las convulsiones, la espuma por la boca y el cuadro psicológico de la discusión con la pareja podría ser, considerando la edad del paciente también y cómo fue encontrado. Exacto. Bueno, Cristian apunta perfectamente a todos los puntos importantes de este caso, ¿no? Desde el hecho de los signos que se están presentando y adicionalmente él hace y recalca, ¿no? El antecedente personal, ¿no? Que ya nos hace obviamente pensar en un intento quizás de suicidio, ¿no? Por la pelea con la pareja y en fin, que definitivamente no sería raro que ustedes se encuentren con muchos de estos casos, ¿no? Porque, bueno, y lamentablemente es una forma de suicidio y lamentablemente hay muchas personas que recurren a esto, ¿sí? Entonces, el tema del día de hoy básicamente enfoca precisamente mucho a este compromiso que está presentando, que se presente este paciente, que está presentando este paciente en el caso que les acabo de mostrar, ¿sí? Bueno, antes de entrar al tema en sí, yo pienso que voy a hacer, bueno, creo yo que es un repaso, porque yo pienso que todos ustedes lo manejan eh,
bastante bien, ¿no? En relación a todo lo que es el sistema nervioso de nuestro organismo, ¿sí? Bueno, ustedes saben que en relación a esto hay una división bastante importante, una división anatómica y una división fisiológica del sistema nervioso. Si pensamos en la parte anatómica, entonces quizás tendríamos que pensar, ¿no?, en lo que viene a ser el sistema nervioso central, constituido por lo que es obviamente el cerebro, ¿no?, y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que es la extensión del sistema nervioso central, ¿sí? Bueno, creo que como ustedes ya saben, el cerebro es el órgano que codifica las señales externas y decide cómo va a responder, ¿no?, frente a algún suceso que se presente a nuestro alrededor. Básicamente, de acuerdo a lo que pasa en nuestro entorno, el cerebro va a generar una respuesta. Y el sistema nervioso periférico, ¿no?, es básicamente quien envía la información, ¿no? Tras evaluarla, el cerebro manda una respuesta apropiada, ¿no?, a las diferentes partes del cuerpo, que obviamente él considere necesario, genere un tipo de respuesta, ¿no?, y es como nosotros vamos funcionando. Entonces, básicamente, la función principal de ese sistema nervioso periférico es conectar al sistema nervioso central con los órganos, las extremidades, la piel, en fin. Ahora, algo bastante importante es que, bueno, tenemos aquí todo un sistema nervioso, ¿no?, que va a estar interligado, interrelacionado, ¿no?, y que de alguna manera nos va a permitir conectar precisamente ese cerebro con la médula espinal, ¿no?, y transmitir toda la información de un lado al otro. Bueno, por otro lado tenemos lo que viene a ser esa división fisiológica, que ustedes también la manejan bastante bien, ¿no?, en la cual vamos a ver que ese sistema nervioso periférico, ¿no?, se va a dividir en lo que es el sistema nervioso somático o voluntario, ¿no?, que es aquel que básicamente tú puedes manejar, ¿no?, por eso es voluntario, y tenemos al sistema nervioso vegetativo involuntario, que es aquel el cual yo no puedo controlar, ¿no?, realiza el control por medio de fibras nerviosas que salen del sistema nervioso central e inervan todos los órganos, y básicamente es el responsable de muchas funciones como que no podemos controlar, como podrían ser de repente la función digestiva, la función de frecuencia cardíaca, la presión arterial, cosas que tú no vas a poder manejar, ¿sí? Porque obviamente de ninguna manera tú vas a decir, oye, corazón, late más rápido, ¿no? Obviamente es una respuesta que el cerebro decide tomar por alguna condición externa o interna que se pueda presentar. Entonces, vamos a ver que esas funciones son sumamente importantes y precisamente el tema del día de hoy está muy relacionado a lo que es ese sistema nervioso autónomo, vegetativo, involuntario. Hay que también mencionar que ese sistema autónomo se caracteriza porque básicamente él no altera una función de un órgano, de un tejido, sino básicamente a nivel de algo basal, ¿no?, algo como está actuando el tejido, él va a aumentar o disminuir. Por ejemplo, si hablamos algo simple, ¿no?, en frecuencia cardíaca, o sea, ya hay una frecuencia cardíaca y ese sistema responde aumentando o disminuyéndola, o sea, no partimos de cero, ¿no? Igual con la presión arterial, en fin. Y es un tipo de respuesta que también se ve en forma bastante rápida, ¿sí? La respuesta que obtenemos a través del sistema, ¿no?, como ustedes, la presión rápidamente puede verse alterada, la frecuencia cardíaca rápidamente puede verse alterada, y eso también es importante que lo consideremos en el tema del día de hoy, ¿no?, porque muchos de los efectos que se van a ver a través de lo que son los colinérgicos se evidencian precisamente en una respuesta súper rápida, ¿no?, ya sea de corazón, en fin, o de cualquier órgano que sea inervado por ese sistema nervioso autónomo. Algo también que es importante, bueno, ese sistema nervioso autónomo, ¿no?, se va a dividir en lo que es el sistema simpático y el sistema parasimpático. Entonces, ya especificando más o entrando un poco más al tema del día de hoy, ¿no?, que es básicamente lo que vamos a referirnos a la parte colinérgica, vamos a hablar más sobre lo que vendría a ser el sistema parasimpático, ¿sí? Solamente para recordar también, ¿no?, continuando un poco con la parte de fisiología, es que vamos a ver de que estos sistemas están compuestos, ¿no?, por diferentes tipos de neuronas. Tenemos las neuronas eferentes, ¿no?,
que por un lado también están compuestas o son de dos tipos, ¿no? Tenemos la primera, que es la neurona preganglionar, ¿sí? Que su cuerpo está localizado, ¿no?, en el sistema nervioso central. Y tenemos las neuronas que están después, ¿no?, las postganglionares. Y también es importante que recordemos esto porque precisamente, ¿no?, es aquí donde vamos a ver también cómo es que actúan algunos de los fármacos que vamos a ver el día de hoy. También cabe resaltar que estas neuronas preganglionares y postganglionares se van a unir, ¿no?, en un punto que es el ganglio autonómico, que es el que vemos aquí. Entonces vemos el sistema nervioso central, la neurona preganglionar, ¿no?, el ganglio, y la postganglionar que va a salir, ¿no?, precisamente después del ganglio hacia el órgano alfa. Perdón, yo creo que ustedes saben, pero mejor voy a repetirlo, ¿no? El preganglionar sale del sistema nervioso central, llega al ganglio, ¿sí? Y el postganglionar nace del ganglio y llega hacia el tejido, ¿sí? Entonces esas son las neuronas eferentes, ¿no? Y tenemos las neuronas aferentes, ¿no?, que básicamente ellas son importantes porque van a dar esa respuesta, ¿no?, refleja, ¿no?, dentro del sistema nervioso central, ¿sí? Bueno, ¿qué más sabemos y qué es importante también recordar para entrar un poco más al tema del día de hoy, ¿no? Hemos hablado de que ese sistema nervioso autónomo, vegetativo, ¿no?, tiene una división simpática y una división parasimpática. Los detalles de la división simpática, ¿no?, se va a ver cuando se toque el tema de drogas adrenérgicas, ¿sí? Pero igual vamos a mencionar algunas características que son importantes en comparación de repente con lo que viene a ser la división parasimpática, ¿sí? Bueno, entonces, como ya ustedes lo saben, ¿no?, cuando hablamos de la división simpática, vemos como característica una fibra, una neurona preganglionar corta, ¿no? Vemos el ganglio y vemos la neurona postganglionar mucho más extensa, ¿sí? En el caso de la parasimpática, por el contrario, la preganglionar es larga, ¿sí?, y la postganglionar es corta. Y obviamente en ambos casos no vamos a ver la conexión que va a tener con los órganos salvo o células salvo. Entonces, aquí hay una diferencia importante. ¿Qué más es importante en relación a recordar, ¿no?, de estos sistemas? Que va a haber receptores, ¿no? Y los receptores existen ¿para qué? Para que algo los active. Y básicamente aquí vamos a ver neurotransmisores importantes, ¿no?, que son precisamente el foco del día de hoy. Vamos a ver que en esta sinapsis, aquí en la división sináptica, ¿no?, después de la preganglionar, vamos a tener la acetilcolina participando y actuando sobre receptores. ¿Qué tipo de receptores? Vamos a mencionarlos más adelante. Y posteriormente, después de la postganglionar, lo que vamos a ver, ¿no?, son, por ejemplo, las catecolaminas actuando sobre otros tipos de receptores. En el caso de la parasimpática vamos a ver que la acetilcolina va a estar actuando tanto, ¿no?, a nivel preganglionar como a nivel postganglionar. Entonces vemos que la acetilcolina actúa, ¿no?, en la división simpática, tanto en la pre como en la postganglionar, y en la parasimpática, en la pre y postganglionar, y en la simpática únicamente en la preganglionar, ¿sí? Entonces, importante, la acetilcolina, vemos el funcionamiento, la actuación que tienen estos sistemas, y ahora también tendríamos que reconocer los diferentes tipos de receptores, ¿cierto? Bueno, entonces aquí tenemos receptores, ¿no?, los adrenérgicos, y aquí vamos a tener los famosos receptores nicotínicos y muscarínicos, que también ya vamos a hablar más adelante. Entonces vamos ubicándonos en todo este sistema, ¿no?, que es súper importante para que vayamos entendiendo la clase del día de hoy. Nuevamente, repito, nos vamos a enfocar a este sistema parasimpático, ¿sí?, en el cual vemos la acetilcolina, ¿no?, actuando en el nivel del pre y el postganglionar, ¿no?, y los receptores nicotínicos y muscarínicos que van a tener una actividad sumamente importante. ¿Listo? ¿Qué más? Este gráfico me gustó. Resume muchas de las actividades tanto del sistema simpático como del sistema parasimpático.
No vamos a mencionar, no vamos a ahondar en todas ellas, básicamente solamente en forma general, ver que tenemos un efecto simpático y un efecto parasimpático, ¿no? No vamos a decir que los efectos son antagónicos porque muchas veces se complementan, ¿no? Como lo que viene a ser el vaciamiento de la vejiga. Disculpen si digo vaciamiento algunas veces, ¿sí? Como es el vaciamiento de la vejiga, ¿sí? Vemos algunas respuestas características y que vamos a ver cuando hablemos de toda la medicación colinérgica que se van a presentar, ¿no? En los pacientes, como miosis, aumento en lágrimas, salivación, en una disminución en la frecuencia cardíaca, una vasodilatación, una broncoconstricción, un aumento en la motilidad gástrica intestinal, ¿sí? El vaciamiento de la vejiga, relajamiento de esfínteres, que son acciones características de ese sistema parasimpático que también van a hacer o van a reflejar la actividad de los fármacos, ¿no? Que van a actuar, o los fármacos colinérgicos, ¿no? Que actúan en forma muy similar a lo que viene a ser la acetilcolina. Entonces, si hacemos un análisis de todo esto y pensamos un poco en el caso clínico que les mostré al inicio de la clase, básicamente se encuadra, ¿no? en las características que implican esa activación del sistema parasimpático. Cuando el sistema parasimpático está activado, hay mucha activación, como el caso del paciente, no hay salivación excesiva, hay motilidad gástrica excesiva, hay vaciamiento de la vejiga, ¿no? Que son algunas de las características que se vio, ¿no? en el paciente que entró en el caso clínico anteriormente mencionado, ¿sí? Y bueno, esto de aquí, como les dije, pertenece a lo que es el sistema de la división simpática, ¿no? Que se va a ver en otra clase, ¿listo? Algo también importante en relación a este tema es que estas respuestas que estamos observando aquí, ¿no? Y mencionando, ¿no? los neurotransmisores que mencionamos aquí, todos ellos actúan sobre ciertos tipos de receptores. Entonces, también es importante para entender la farmacología colinérgica, que yo también estoy muy segura que ustedes ya los conocen, es que vamos a manejar diferentes tipos de receptores, ¿no? Por un lado, en las preganglionares vamos a tener lo que vienen a ser los receptores nicotínicos, ¿no? Y en los postganglionares vamos a ver los receptores muscarínicos cuando hablemos del sistema parasimpático, y en el caso del simpático a nivel de las glándulas sudoríparas también vamos a ver una inervación parasimpática. Y bueno, en la simpática todos son los receptores obviamente adrenérgicos, ¿no? Ahora, algo también importante, estos receptores de aquí, que los vamos a caracterizar más adelante, los nicotínicos, son receptores sumamente rápidos, de respuesta rápida. Estos de aquí, que son los M, los muscarínicos, ¿no? Los adrenérgicos, vamos a ver que están muy relacionados a un tipo de respuesta que demora un poco más, porque tiene que haber o hay toda una participación de una cadena de activación que me va a permitir la liberación de segundos mensajeros, y es una respuesta un poco más lenta. Esos son los receptores metabolotrópicos, ¿no? Que también los vamos a caracterizar dentro de un momento. Entonces, tenemos cosas importantes que recordar. Hasta aquí, ¿sí? Nuevamente, estas dos divisiones importantes, recordando que lo que es la farmacología que vamos a ver hoy día, el colinérgico, la vamos a ver en la división parasimpática. Recordar que los efectos que vamos a ver el día de hoy precisamente están relacionados a toda esa activación de ese sistema parasimpático, ¿sí? Vamos a recordar que va a haber diferentes tipos de receptores, ¿no? Los nicotínicos y los muscarínicos, ¿listo? Que los vamos a detallar nuevamente, pero vamos grabando algunos conceptos básicos para poder entender también toda la clase. Bueno, en relación también algo importante en ese sistema parasimpático, ¿no? Del cual vamos a tratar el día de hoy, fisiológicamente es un sistema de descanso, es un sistema de digestión, porque recordamos, observen aquí, cuando les decía que aumenta la motilidad, entonces también está relacionado, tanto intestinal como gástrica, con procesos digestivos. También es que ayuda, ¿no? en la liberación de glándulas, de muchos compuestos, y obviamente va a estar relacionado con la digestión, está relacionado con el descanso, y para
nombres, ¿no? Para que ustedes se acostumbren a manejar nombres, terminologías. Vamos a llamarlos también a muchos de los fármacos que actúan a este nivel como fármacos parasimpático-miméticos, fármacos colinérgicos o fármacos agonistas colinérgicos. Todo esto está relacionado con la farmacología de este sistema parasimpático. Ya en el simpático, ¿no? Que es básicamente un sistema que actúa cuando estamos estresados, cuando estamos asustados, porque vamos a ver todo lo contrario, ¿no? O mejor dicho, no todo, algunos efectos contrarios al parasimpático, ¿no? Como vasoconstricción, aumento de la frecuencia cardíaca, situaciones o características en las cuales nos ponen en alerta, ¿no? Va a haber toda una activación del simpático. Y la farmacología relacionada con el simpático, ¿no? Vamos a ver como términos a los fármacos simpático-miméticos, adrenérgicos, agonistas adrenérgicos, ¿sí? Para no confundirnos, el día de hoy, repito, vamos a dedicarnos exclusivamente a todo lo que vendría a ser lo parasimpático, ¿sí? Bueno, entonces, entrando a la estrella del día de hoy, ¿sí? El turno de la clase del día de hoy es para la acetilcolina, ¿sí? Que es un neurotransmisor muy importante, encargado de muchas funciones dentro de nuestro organismo, como es la memoria, el aprendizaje, la atención, el movimiento, obviamente, ¿no? A través, ya les he dicho, del sistema parasimpático. Es un sistema de recompensa. Y bueno, básicamente la farmacología específica que vamos a ver el día de hoy está relacionado a este neurotransmisor, ¿sí? Bueno, y para comenzar vamos a recordar un poco de bioquímica. Yo sé que algunos de ustedes han hecho bioquímica conmigo y vamos a partir, ¿no? de que cuando hablamos de metabolismo siempre la pregunta era, oye, chicos, ¿y para qué comen, no? ¿Por qué comen? Bueno, comemos para tener energía, perfecto, ¿no? Otros comían ¿para qué? Para construir tejidos, ¿sí? Y otros comían también para mantener la homeostasis dentro de nuestro organismo. Entonces vamos un poco también entendiendo el por qué es la bioquímica, ¿no? Incorporada en la área de fisiología, ¿no? En la área de patología, en fin. Cuando hablamos en primer lugar de ese transmisor tan importante como es la acetilcolina, ¿no? Esta acetilcolina va a ser sintetizada en las fibras colinérgicas, ¿sí? Entonces va a ser formada, ¿no? En nuestro organismo. ¿Y se forma gracias a quién? ¿Y a partir de quién? En primer lugar tenemos una enzima muy importante, ¿no? Que va a actuar a nivel de estas fibras colinérgicas, que es la acetilcolinesterasa, ¿no? También lleva bioquímica, entonces saben lo que son las enzimas. ¿Y cuál es la tarea de la acetilcolinesterasa? La tarea de la acetilcolinesterasa es unir una colina con la acetilcoenzima A. Ah, ¿y de dónde viene la colina? La colina viene de los alimentos, chicos. Generalmente está relacionada al complejo B, ¿cierto? Y la acetilcolina, la acetilcolina viene ¿de dónde? De todo lo que es el metabolismo de la glucosa. Entonces, no solamente es energía, ¿no? No solamente es construcción de tejido. El hecho de los nutrientes también nos sirven para la síntesis de neurotransmisores. Entonces, en este caso, en esta enzima, en esta neurona colinérgica, se va a dar esa unión de colina y acetilcolina gracias a la acetilcolina transferasa y vamos a ver la formación de la acetilcolina, ¿sí? Esta acetilcolina que se va a formar aquí, algo importante, la colina no puede ingresar sola aquí a la fibra colinérgica y tiene un cotransportador, ¿ya? Algo que la hace entrar. Que no, en este gráfico no aparece el cotransportador, pero bueno, hay un cotransportador que le permite ingresar, ¿no? Porque alguien me puede decir, doctora, pero ¿cómo es que ingresa? Aquí hay un cotransportador que le permite ingresar. Y ya. Entonces se forma la acetilcolina y la acetilcolina, mientras que se va formando, tiene que ser almacenada en unas vesículas. Entonces se va formando y va siendo almacenada en vesículas que están precisamente en las fibras colinérgicas y se quedan almacenadas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se van a quedar almacenadas listas para ser liberadas cuando lógicamente hay un estímulo. ¿Listo? ¿Y qué es lo que podría estimular de repente o qué es lo que ocasiona la liberación de esa acetilcolina? No sé si es que alguien ya lo sepa, porque eso tampoco es nuevo para ustedes. ¿Alguien, chicos? Sea por el Padlet o sea abriendo su micro, por favor. ¿Cómo es que actúan? ¿Cómo es que se libera esa acetilcolina?
¿No recuerdan o no saben, Potenciales de chicos? acción, Por la doctora. apertura de los canales de calcio, doctora. Perfecto, listo, chicos. Doctora, disculpe, ¿tiene que ver con el complejo de Snare? También, sí, porque si bloqueamos el desnare no se va a producir la liberación de la acetilcolina. Perfecto. Bueno, en primer lugar, básicamente, cuando un potencial de acción despolariza la terminación colinérgica, provoca de forma rápida y pasajera la apertura de canales de calcio. Y recordemos que en todo lo que hay calcio siempre hay movimiento, ¿cierto? El calcio es lo que mueve, no solamente esto, sino mueve muchos sistemas dentro de nuestro organismo. Al mover me refiero a abrir, cerrar, ¿no? Aperturar canales. Entonces, básicamente va a penetrar el calcio, ¿no? Al interior y va a favorecer una gradiente electroquímica. Y el aumento de calcio en el interior de esta neurona, básicamente desencadena que esa acetilcolina se pueda movilizar, ¿no? Y lógicamente se apertura y podemos conseguir de que pueda salir de esta neurona colinérgica, ¿no? Es una forma de liberación. También es interesante recordar que hay muchas toxinas, venenos, ¿no? Que pueden actuar precisamente aquí. No sé si es que alguno de ustedes recuerda alguna. ¿Alguien, chicos? Aunque sea por Padlet. ¿Quién recuerda alguna toxina que pueda actuar por aquí? Nada. Tenemos, por ejemplo, Doctora. el curare, me dicen por ahí. ¿Qué más? ¿Alguna otra idea? Algunas, chicos. ¿Qué? ¿La del botulismo? Exacto, la botulínica, ¿no? ¿La conotoxina, doctora? ¿La qué? Conotoxina. Conotoxina. No sé cuál es la conotoxina, no me acuerdo, de verdad, sinceramente. Bueno, de repente sí, no sé, te juro que no sé, conotoxina no estoy segura, ¿ya? Las que yo conozco son la botulínica, la más conocida, la tetrodoxina, ¿no? La de ese pescadito que consumen en China que los puede matar, y tenemos otra, la famosa toxina tetánica. Todas estas actúan precisamente a este nivel, inhibiendo la liberación de esa acetilcolina, que es tan importante, ¿no? Para todas las actividades que da el sistema parasimpático, ¿sí? Son algunos ejemplos, pero obviamente pueden haber más, ¿no? Sé que varias toxinas pueden actuar a este nivel, ¿sí? Pero las más conocidas son esas, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos que saber de este sistema para entender la farmacología del sistema colinérgico? Que cuando esta acetilcolina es liberada, ¿no? Obviamente tiene que actuar en un receptor. Ya hemos hablado que hay dos tipos de receptores, ¿no? Dos familias, ¿no? La de nicotínicas y los muscarínicos, que ya vamos a explicar más adelante a detalle. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando es liberada? Actúa sobre estos receptores, ¿no? ¿Y qué más va a pasar? Obviamente esta acetilcolina no puede quedarse acumulándose aquí, porque si no tendríamos una super excitación, ¿no? Hiperfuncionamiento de estos receptores. Y obviamente ocasionaríamos efectos exacerbados de la acetilcolina, ¿no? Que básicamente se figuraría o obtendríamos de repente casos como el del paciente que fue mostrado al inicio de la presentación de la clase, ¿no? Exacerbado todo lo que vendría a ser la activación del sistema parasimpático. Entonces, por ese motivo, existe otra enzima que es súper importante, que es la acetilcolinesterasa, ¿sí? Habíamos hablado entonces que en síntesis tenemos una enzima importante, que es la acetilcolina transferasa, y tenemos aquí otra enzima sumamente importante, que es la acetilcolinesterasa. ¿Y para qué me sirve la acetilcolinesterasa? Para precisamente, una vez que esa acetilcolina actuó, degradarla, ¿no? Porque la acetilcolina llega, sale, actúa sobre los receptores, pero no puede quedarse ahí activando constantemente el receptor, y esta tiene que ser básicamente inhibida, ¿no? Va a ser, este proceso lo va a realizar la acetilcolinesterasa, que va a partir esa acetilcolina, y va a dividirla en lo que es la colina y el acetato, ¿sí? Y la colina tiene como ventaja de que puede ser reutilizada, nuevamente va a ingresar
a la neurona, ¿no? Y puede nuevamente ingresar al ciclo de nuevamente formar acetilcolina, ¿sí? Entonces, aquí vemos algo sumamente importante, que es la funcionalidad que puede tener esta enzima acetilcolinesterasa. Y básicamente, si nosotros queremos analizar los mecanismos de acción de los fármacos, ¿no?, que actúan a nivel, o los fármacos colinérgicos, tendríamos que pensar precisamente en estos mecanismos. A ver, chicos, ustedes, ¿cómo es que activarían el sistema colinérgico o cómo lo inhibirían dependiendo del tipo de efecto que ustedes quisiesen obtener en el paciente? ¿Cómo creen ustedes que podría actuar un fármaco colinérgico, por ejemplo? ¿En dónde actuaría un fármaco colinérgico? ¿Cuál sería la actividad de un fármaco colinérgico? ¿Alguien? Doctora, Ujú. ¿podría inhibir la acetilcolinesterasa para que esté E- más tiempo la acetilcolina? Exacto. Si por A o por B motivo yo necesito exacerbar esa respuesta, ese estímulo, ¿no?, de los receptores muscarínicos o nicotínicos, en fin, dependiendo, yo podría inhibir la acetilcolinesterasa y hacer que la acetilcolina se quede más tiempo. Perfecto. ¿Algo más, por favor? ¿Alguien más? Haciendo que se expulsen más vesículas en menor tiempo. Ya, sí, pero generalmente los fármacos que están, hay muchos fármacos en experimentación para esto, pero o sea, en el mercado no hay todavía así alguno esté 100% comprobado y bueno, están en investigación, pero es otra opción. Perfecto. ¿Alguien más? Doctora, disculpe, ¿podría mimetizar la acción de la acetilcolina en sus receptores? Exactamente. Entonces, chicos, me acaban de decir toda la farmacología del sistema colinérgico. Con esto ustedes ya saben todo. ¿Y cuándo tendríamos de repente un daño o podríamos tener un efecto tóxico, ¿no? También como mecanismo, no, creo que está mal hecha la pregunta. Eh, o activando, o por cuál de los mecanismos antes mencionados podríamos tener también efectos tóxicos a nivel del parasimpático. No sé, creo que no se entendió mi pregunta. Cuando, A ver. cuando hay demasiada acetilcolina y los receptores ya están llenos y la acetilcolina hay en exceso en lo que es el plasma y en la hendidura sináptica. Ya. ¿Cuándo podría hacer eso? ¿O pasar eso? Cuando se inhibe la Cuando acetilcolinesterasa por mucho tiempo, no de forma reversible. Exactamente. Entonces, chicos, me acaban de decir toda la farmacología colinérgica. Por un lado, tenemos que si yo quiero activar ese sistema parasimpático, una de las cosas que yo puedo hacer es colocar, ¿no?, algo que mimetice la actividad de esa acetilcolina, ¿sí? La acetilcolina no la puedo administrar porque tiene un tiempo de vida muy corta. Y además, por otro detalle muy importante que ahorita lo voy a mencionar, podríamos, obviamente, ¿no es cierto?, inhibir la acetilcolinesterasa para que quede más acetilcolina aquí, pero ahí viene una diferencia importante en muchos fármacos. Hay fármacos que se unen en forma reversible a acetilcolina, entonces me permite que este efecto sea corto, o sea, yo por un tiempo corto de unas 4, 5, 6 horas, depende, inhibo esa acetilcolinesterasa y hago que la acetilcolina quede más tiempo en la fenda sináptica y podamos ver un efecto, ¿sí? Hasta ahí estamos bien. Ahora, cuando ese efecto de ligación es muy corto, tiempo muy pequeño, no tiene un impacto clínico, porque un efecto de 10, 15 minutos no me va a servir más que para algunos tipos de diagnóstico, pero como tratamiento no. Me sirve algo que pueda inhibirla de una forma, un periodo de 4, 6 horas, algo que yo pueda controlar, porque por otro lado, si se une de una forma irreversible a la acetilcolinesterasa, eso va a hacer que obviamente hay un acúmulo exacerbado de acetilcolina y podamos ver todos los efectos del sistema de la activación exacerbada del sistema parasimpático. ¿Quién hace esto? ¿No? Los órganos fosforados. Los órganos fosforados inhiben o se van a unir a esta enzima de una forma irreversible. Entonces, obviamente, no
se va a juntar demasiada acetilcolina y vamos a tener los efectos que hemos visto en el paciente antes mencionado, en el caso presentado al inicio de la clase, ¿sí? Creo que con eso, chicos, podemos terminar la clase. Eso es lo básico de lo que es el sistema colinérgico, ¿no? Eso es lo mínimo que tendríamos que saber, ¿sí? Bueno, ahondando un poco en el tema, entonces, vamos a hablar sobre los distintos tipos de receptores. Tenemos los receptores colinérgicos, hemos hablado, ¿no?, que se dividen en dos tipos, los muscarínicos y los nicotínicos. Bueno, básicamente, perdón. Bueno, en un inicio la división fue hecha un poco en forma empírica, ¿no?, utilizando algunos compuestos nicotínicos, ¿no?, y utilizando, por ejemplo, algunos compuestos muscarínicos, y de ahí nace el nombre, ¿no?, porque se vio que había una respuesta importante con compuestos nicotínicos y se les dio a los primeros los nombres de nicotínicos, y también después se vio que había una respuesta importante en relación a unos compuestos muscarínicos, y de ahí nace el nombre también de muscarínicos, ¿no? Eso como nombre, como característica general. Antes que me olvide, porque me voy a olvidar de mencionarlo, me había olvidado de mencionar esta parte de aquí. Chicos, ¿por qué no podría consumir, o mejor dicho, las plantas y alimentos tienen acetilcolina? ¿Alguien sabe? Plantas y alimentos tienen acetilcolina. Bacterias. Sí. Sí podrían tener, pero ¿por qué no tenemos una crisis de intoxicación parasimpática alimentaria? Porque existe otra enzima que no le he mencionado aquí, que es la butilcolinesterasa, ¿no?, que básicamente está en plasma, es la que va a degradar, ¿no?, toda la acetilcolina que puede ingresar a través del sistema gástrico de repente. Por eso es que también no vamos a ver una forma farmacéutica de acetilcolina, ¿no?, vía oral, por decirles, porque se va a degradar por la butilcolinesterasa, que era otra enzima que puede degradar también la acetilcolina, pero no aquí en la fenda sináptica, ¿sí? Eso me olvidé de mencionar. Bueno, podríamos, específicamente aquí quien me interesa es la acetilcolinesterasa, pero si pensamos también por qué no dar más adelante en una acetilcolina vía oral, o por qué no nos intoxicamos si hay alimentos, si hay bacterias que tienen acetilcolina, por qué nos intoxicamos con ellas, es porque la butilcolinesterasa es la que la va a degradar, ¿no? Y esta no va a llegar finalmente hasta el sistema nervioso central, ¿ya? Eso me había olvidado de mencionar. Bueno, entonces tenemos, ¿no?, los receptores nicotínicos y los receptores muscarínicos. Algo importante también es que en el caso de los receptores nicotínicos, que son ionotrópicos, vamos a ver que es necesario 2 moléculas de acetilcolina para su activación. Y en el caso de los metabotrópicos, de los muscarínicos, es únicamente necesario uno, ¿no?, una molécula de acetilcolina. Bueno, al hablar de los nicotínicos, ¿sí?, básicamente los receptores nicotínicos vamos a ver que se pueden encontrar localizados dentro de los ganglios, ¿no?, como los mencioné en el gráfico, en unos gráficos anteriores, donde termina, ¿no?, la neurona presináptica. Vamos a verlos también en lo que es la glándula suprarrenal. Esto es cuando hablamos de los NN. Y cuando hablamos de los NM, ¿no?, estamos hablando de los nicotínicos que van a quedar o van a estar en lo que viene a ser el músculo esquelético. ¿Qué es importante de esos receptores nicotínicos? ¿No? La comunicación neuronal a través de estos receptores es una comunicación súper rápida. Como ellos están presentes en la unión muscular, ¿no?, la comunicación tiene que ser rápida. Los canales iónicos abren y cierran dejando pasar iones que lógicamente van a ir modulando la carga eléctrica, ¿no?, causando despolarización. Entonces es una respuesta súper rápida. Hay algunos fármacos que podrían, por ejemplo, bloquear esta función muscular, ¿no?, que son los fármacos bloqueadores musculares, que los vamos a ver en otra clase. Entonces, de aquí es importante entender eso, ¿no?, que esta respuesta a través de estos canales es súper rápida. Es la respuesta que necesita nuestro músculo, ¿no?, algo inmediato, que ya se los había también mencionado anteriormente, ¿sí? Cuando hablamos de los canales, perdón, de los receptores muscarínicos, ¿no?,
Pensemos en, yo sé que ustedes ya lo saben, ¿no? M1, M2, M3, M4, M5. En primer lugar, pensemos en relación a su localización. Bien conocidos, o sea, bien caracterizados, tenemos los M, o más estudiados, ¿no? Los M3, los M2. Pero bueno, en forma general, el 1 y el M3 están en todo lo que es sistema gástrico, ¿no? En las neuronas. El M3 también está a nivel glandular. El M5, M4, sistema nervioso central. El M2, el sistema cardíaco. ¿Alguien me puede decir alguna diferencia importante, clásica, que no nos podemos olvidar también de estos receptores muscarínicos? O le escriben en el Padlet o me le dicen. Hay una diferencia importante entre los M1, M3 y M5 comparados con los M2 y M4. ¿Cuál es esa diferencia? Los M1, 3 y 5 eran excitatorios y los otros eran inhibitorios. Exactamente. Eso es algo que tampoco podemos olvidar, porque por eso es que vamos a ver algunos efectos distintos en este sistema, ¿no? Los M1, perdón, son los 5 subtipos, pero los M1, M3 y M5 son los excitatorios y los M2 y M4 son los inhibitorios, ¿no? Perdón, un minuto, chicos. Entonces, por ejemplo, la excitabilidad, ¿no?, que va a ser dada por los M1, M3, M5, podríamos verla reflejada de repente en lo que les mencioné anteriormente, en el sistema gástrico, ¿no? Que obviamente la excitación del sistema gástrico nos va a llevar un mejor funcionamiento, ¿no? Al igual que en el caso del epitelio intestinal. Y eso ya nos va ayudando un poco a entender el efecto farmacológico de algunos medicamentos, ¿no? De esta familia, de los fármacos colinérgicos. Porque si tú vas a actuar a nivel del M3, que es excitatorio, vas a acelerar el movimiento gástrico, ¿no? Vas a acelerar el movimiento intestinal. Y eso tiene un efecto, un impacto clínico importante. Por otro lado, los M2, ¿no? Bueno, M2 y M4 son inhibitorios y los M2 sobre todo están en el corazón, ¿no? Entonces la acetilcolina en el corazón no tiene una función de excitación. Quien hace eso en el corazón es la noradrenalina. ¿Sí? La noradrenalina es la encargada de acelerar, ¿no? De excitar el corazón. En el caso de nosotros, que estamos viendo ahora la acetilcolina inhibe, ¿no? Disminuye, es inhibitorio, ¿no? De lo que viene a ser el tejido cardíaco. ¿Y por qué sucede esto? ¿A qué se debe esto? Entonces, veamos un poco estos receptores muscarínicos, ¿no? Que son los receptores metabotrópicos. Básicamente ellos son receptores que hacen parte del complejo proteínico de la, bueno, o ligado a la proteína G, ¿no? Ese complejo ligado a proteína G, esa proteína G, ese complejo, porque es un grupo, básicamente queda clavada, ¿no?, en la membrana celular y dice que, bueno, básicamente es una macromolécula de transmembrana que atraviesa la membrana. Vamos a ver que en este caso van a actuar, ¿no? Bueno, para comenzar es una estructura, es una proteína que tiene 3 unidades, es trimérica, ¿sí? Vamos a ver de que se va a actuar liberando, ¿no?, en primer lugar de las 3 subunidades, ¿no?, la alfa, la beta y la gamma, ¿no?, que es básicamente las que van a estar formando parte de esto. Vamos a ver que se libera la subunidad alfa, ¿no?, viaja hasta la fosfolipasa C, y dentro de esta vamos a ver que de alguna manera va a activar lo que es la inositol 3-fosfato. Y de esta forma va a permitir el ingreso de calcio. Y como ya les había dicho cuando les hablé sobre la liberación de la acetilcolina, cuando hay calcio hay movimiento, ¿no? Entonces el calcio siempre promueve de alguna forma excitación. Y es lo que vamos a ver también reflejado en estos receptores muscarínicos unidos a la proteína G, pero que tienen como característica importante, ¿no?, que van a ir unidos a una porción que es la porción Q. Entonces, los muscarínicos, ambos tipos son receptores que están ligados a proteína G, pero lo que los va a diferenciar básicamente es que en los muscarínicos M1, M3 y M5, esta proteína G va a estar unida al complejo Q.
Y el complejo Q es el que va a ser, ¿no? El que va a proporcionar finalmente que haya una liberación de la unidad alfa, que haya una liberación que se active la fosfolipasa C y que se pueda convertir, ¿no? Que haya la formación del inositol 3-fosfato y que finalmente el calcio pueda ingresar. Quien hace que este proceso que describí al inicio se haga o sea posible es precisamente esta Q de aquí, ¿no? Esta proteína Q. ¿Y qué es lo que va a pasar? Es lo que da la excitación, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar en el caso de las inhibitorias? Las inhibitorias no tienen la Q, las inhibitorias tienen la I. Y la I no me ayuda en absoluto, ¿no? En relación precisamente a esa cadena que hemos visto anteriormente, que es la activación del inositol 3-fosfato, la activación o el ingreso de calcio, ¿no? En el caso de las I, ¿no? Que es inhibitoria, básicamente estas van a actuar a nivel disminuyendo lo que es el adenilato ciclasa, disminuyen, ¿no? El AMP cíclico, bajan los niveles de proteína quinasa A, disminuyen la actividad de los canales iónicos de sodio, ¿no? Y por lo tanto disminuyen la contracción. Hay una inhibición. Entonces, los excitatorios son los G, Q, y los inhibitorios son los GI, ¿no? Esa es la diferencia entre los muscarínicos del tipo 1, 3 y 5 y los muscarínicos del tipo 3, ¿no? Del tipo 2 y 4. Bueno, esta parte de aquí ya de alguna manera le he mencionado, porque el hecho de que los tres sean excitatorios, ¿no? Por la activación de la fosfolipasa C, la cascada enzimática que me va a llevar al inositol 3-fosfato, el aumento de calcio intracelular, nos aumenta lógicamente lo que es esa parte excitatoria que vamos a ver ocasionada por los M3. A nivel del músculo liso, ¿no? Gastrointestinal también va a haber una excitación. En el caso de los muscarínicos, a nivel, estos excitatorios, ¿no? A nivel de lo que es la vejiga, aquí sí más bien vamos a ver una actividad bastante interesante, tanto de los excitatorios como de los inhibitorios. Ambos van a actuar en la musculatura lisa de la vejiga. Por un lado, ¿no? Podemos ver de que lógicamente el M1 y el M3 van a contraer la vejiga, pero por otro lado vamos a ver que los M2 van a relajar los esfínteres. Y sumado ambas actividades inhibitores y excitatorias, podemos producir lo que es el vaciamiento de la vejiga, que precisamente es como también van a actuar algunos fármacos, ¿no? Colinérgicos, es decir, por un lado inhibiendo y por el otro lado excitando, ¿sí? Y como resultado podemos ver finalmente el vaciamiento de lo que podría ser la vejiga, ¿sí? Que es un efecto también de algunos de los fármacos colinérgicos. ¿Dónde más podemos encontrar quizás receptores colinérgicos? Muscarínicos, es precisamente a nivel de lo que es el ojo, ¿no? Por eso algo importante en lo que es el uso de los fármacos colinérgicos es en patologías como el famoso glaucoma, ¿no? Que también vamos a ver más adelante quién actúa aquí. Entonces, en resumen, ¿no? Los receptores colinérgicos los vamos a ver en el músculo, en ganglios, en el sistema nervioso central. Aquí hay un resumen, ¿no? De todo lo que viene a ser esos receptores colinérgicos. Vemos algunos agonistas y antagonistas, ¿no? Que los vamos a ir mencionando más adelante, ¿sí? Esa es una tabla para que ustedes de repente repasen un poco algunas de las actividades. También tenemos aquí los receptores colinérgicos muscarínicos, ¿no? Y aquí claramente indicándonos, ¿no? Quiénes son los excitatorios, aumento del inositol 3-fosfato. Por el contrario, los inhibitorios, ¿no? Que disminuyen el AMP cíclico, la conductancia de calcio y conductancia de potasio, como el M2 y el M4, ¿no? Y los excitatorios, aquí nuevamente tenemos el M3 que estimula el inositol 3-fosfato y el ingreso de calcio, ¿sí? El 5 también está relacionado al inositol 3-fosfato. Vemos también aquí las respuestas que podemos ver en relación a esto, ¿no? Ya sea por un lado la excitación no gástrica de los excitatorios y por otro lado la inhibición cardíaca, inhibición de repente nerviosa, en el caso de los que vendrían a ser los inhibitorios. También tenemos algunos agonistas y antagonistas que no voy a entrar en detalle en estos momentos porque obviamente los vamos a ver ahora que hablemos específicamente de la parte de farmacología de este sistema, ¿sí? Bueno, creo que como concepto general, que es un agonista y un antagonista, ustedes ya están cansados de verlo y lo hemos visto también en prácticas, ¿no?
Un agonista es aquel compuesto que va a favorecer la actividad de la enzima, ¿no? Que podría actuar como actúa su sustrato normal de la enzima y va a favorecer el efecto, ¿no? Vamos a ayudar a un mejor efecto. Pero en el caso de un antagonista es alguien que va a disminuir el efecto o la actividad enzimática, ¿no? De alguna enzima. Y obviamente vamos a disminuir de repente algún efecto. O por el contrario, también aumentar un efecto indirecto. Porque si yo, por ejemplo, antagonizo la acetilcolinesterasa, como consecuencia yo tengo de repente la mayor cantidad de acetilcolina y, bueno, vemos un efecto, ¿no? Pero bueno, vamos a ver en el caso de los colinérgicos estos dos comportamientos. Y vamos a iniciar primero con esos fármacos, ¿no? Que son conocidos también como colinomiméticos, ¿no? O parasimpático-miméticos. Entonces, vamos a ver que los colinomiméticos son fármacos agonistas, ¿no? De la acetilcolina. Son fármacos que mimetizan la acción de la acetilcolina, ¿no? Y imitan, ¿no? De alguna forma, tanto directa como indirectamente, lo que es la acción de la acetilcolina, ¿no? Por eso se llaman, repito, colinomiméticos, parasimpático-miméticos, ¿sí? Vamos a imitar la acción de la acetilcolina a través o utilizando ellos. Bueno, ¿quiénes son entonces? Tenemos en primer lugar, ¿no? Los que son de acción directa. Vamos a dividirlos en dos, los de acción directa y los de acción indirecta, ¿sí? Cuando hablemos de acción directa, ¿de quiénes vamos a hablar? Ya, tendríamos que hablar entonces, por ejemplo, de los ésteres de colina, ¿no? La acetilcolina, como yo les había dicho anteriormente, obviamente se puede unir a los receptores, ¿no? Pero obviamente no puede ser utilizado como un medicamento. ¿Listo? En esta familia de ésteres de colina, ¿quiénes más vamos a tener? El carbacol, el betanecol y la metacolina, ¿sí? De estos, ¿quiénes son usados en clínica? Bueno, el que podría ser en algo utilizado, ¿no? Es el betanecol, ¿sí? Algo importante en estas estructuras de aquí, y creo que alguien lo mencionó en prácticas, porque ya más o menos se ha tocado este tema, ¿no? En prácticas. Observen ustedes, ¿no? Estas estructuras, ¿no? Son estructuras cuaternarias. Entonces son fármacos que no ingresan al sistema nervioso central, ¿ya? Son fármacos que no van a poder tener una actividad a través del sistema nervioso central. ¿Listo? Por otro lado, tenemos los alcaloides naturales, ¿no? Como es el caso de la pilocarpina. La pilocarpina sí puede ingresar al sistema nervioso central. Entonces, de esta familia o de estos grupos de aquí podemos rescatar quizás con uso más frecuente de todos estos, ¿no? La pilocarpina, betanecol. El carbacol también tiene cierta... Bueno, no se usa, ¿no? No se usa, pero podría tener de repente alguna aplicación si lo queremos ver desde un punto de vista, ¿sí? Ahora, el problema de los agonistas de acción directa es que presentan muy poca especificidad. Y en farmacología, en clínica, aquello que no presenta mucha especificidad juega en contra, ¿sí? Porque si tú tienes un fármaco que no sabes exactamente dónde va a actuar, y va a actuar en diferentes órganos, salvo diferentes tejidos, nos va a dar diferentes resultados, y obviamente yo espero que sea un fármaco que tenga muchos efectos adversos. Entonces, cuando tenemos un medicamento que no es muy específico, realmente no es muy seguro y no va a terminar siendo finalmente muy útil. Bueno, dentro de estos creo que el más conocido es la pilocarpina, ¿no? Que básicamente tiene un uso oftálmico, que es la aplicación más común de ella. Bueno, algunas características de los medicamentos, de los ésteres de colina, ¿no? Como ya le dije, metacolina, carbacol, betanecol, metacolina en forma inhalatoria, carbacol en forma tópica, betanecol puede ser oral o parenteral. Si hablamos de tiempo, cada cuánto tiempo lo administramos, ¿no? El carbacol de cada 4 a 8 horas, betanecol cada 6 a 12 horas. El tiempo de media vida, 1 hora de ambos. Recordemos que el tiempo de media vida está relacionado con cuánto tiempo dura el fármaco en nuestro organismo, ¿sí? Repito, no son muy usados tampoco, pero bueno, los colocamos aquí para un conocimiento general. De todas estas, el más usado es la pilocarpina, que es usada en forma oftálmica, tópica.
El efecto dura de 6 a 8 horas y tiene un tiempo de media vida corto. Recordemos que fármacos de tiempo de media vida corto quieren decir que rápidamente se eliminan de nuestro organismo, ¿sí? La excreción de todos ellos es renal, el metabolismo es a través de la acetilcolinesterasa. En el caso de la distribución, la pilocarpina llega al líquido cefalorraquídeo. Ya les había mencionado que la pilocarpina puede llegar al sistema nervioso central y puede tener efectos ahí. Más adelante les voy a mostrar un efecto súper interesante de la pilocarpina. El batanecol, no, más que todo se queda, o sea, puede estar en varios órganos de nuestro organismo, tiene una distribución bastante amplia, ¿no? Pero, ya, actividades. Esto sí, bueno, en el caso del betanecol, este es usado para la retención urinaria, ¿no? Recordemos que en la vejiga tenemos los receptores muscarínicos que ya les había mencionado anteriormente, excitatorios M1, M3, y también tenemos el inhibitorio M2. Entonces, este fármaco, al unirse a los dos tipos de receptores, lo que vamos a ver es que los receptores excitatorios aumentan la contracción de la vejiga, y en el caso de los receptores inhibitorios, causa relajamiento de los esfínteres. Entonces, básicamente este fármaco es usado en pacientes con retención urinaria, ¿no? Ya que contrae la vejiga, relaja esfínteres y conseguimos vaciar la vejiga. Entonces, se usa principalmente en el postoperatorio, donde donde algunas veces los órganos tienen dificultad, ¿no?, de regresar a su forma, a su acción fisiológica normal. Entonces podría quizás utilizarse el medicamento, ¿no? Pero lo que sí hay que tener mucho cuidado es que no hay una obstrucción, ¿no?, de las vías. Por ejemplo, si hablamos de un problema en la próstata, ¿no?, algo que esté presionando, porque podríamos ocasionar de repente el rompimiento del órgano. Alguien me preguntaba, recuerdo en prácticas, ¿pero qué? ¿Se puede romper? O sea, podría haber ese caso, ¿no? Entonces, no se puede utilizar en nada que sea obstructivo, porque tú estás forzando, tú estás excitando, tú estás estimulando el movimiento de la vejiga, no puedes estar, es como que si tú apretaras un globo que esté amarrado, ¿no? Obviamente, de tanto apretar puede reventarse, ¿sí? Es muy diferente a que el globo esté desamarrado, tú lo apretas y obviamente el agua sale. En el hilio paralítico, el betanecol tiene también, o sea, se podría utilizar, ¿no? Recordemos que el intestino delgado, ¿no?, que ya lo había mencionado también anteriormente, también vamos a tener una actividad importante de este sistema, de estos receptores. Entonces, cuando hay una parálisis, ¿no?, del intestino, por ejemplo, en la atonía gástrica, en un paciente que tiene isquemia vascular, o en un paciente que tiene, por ejemplo, diabetes, que está alterada la función nerviosa, o que se ha sometido de repente a una cirugía, o que de repente no hay un progreso importante en el movimiento de asas, no hay pérdida de gases, o sea, un paciente que tiene ese intestino que no se está moviendo en forma adecuada, y que podría ocasionar de repente una translocación bacteriana, una peritonitis si no se atiende en forma rápida, quizás se podría utilizar también el betanecol, ¿no? Pero no se usa mucho, pero si nosotros pensamos un poco en la fisiología y en todo caso en lo que podría hacerse, podría quizás utilizarse. Pero es importante, ¿no?, mencionar que no puede usarse nuevamente en caso de que haya una obstrucción, ¿no? Tampoco a nivel intestinal, porque obviamente por más que quiera mover y a tener movimiento y expulsar, si está obstruido no se va a poder ver un efecto, ¿no? Para las gastroparesias, en aquellos pacientes que han perdido el tono de la función gástrica, sobre todo, por ejemplo, podría ser en diabéticos, que a veces no pueden hacer en forma adecuada la contracción, entonces el estómago se llena de líquidos, en fin, podría ser también. En el megacolon congénito, también podría utilizarse. Bueno, y en la atonía vesical, en posparto o posoperatorio, ¿sí? Repito, no es un fármaco que sea muy ampliamente utilizado, pero bueno, es una opción terapéutica. A efectos adversos, todo lo que tenga que ser relacionado pues a la desactivación del sistema parasimpático, ¿no? Sudoración, cialorrea, ¿no?, disminución de la presión arterial, náusea, dolor abdominal, diarrea, broncoespasmo, en fin. Para todos estos fármacos, siempre quien es nuestro antídoto va a ser la atropina, ¿no? Creo que ya eso también todos lo tienen bastante claro. El carbacol es un agente miótico, es un colinomimético que va a imitar la acción de la acetilcolina, es un agente miótico, que, bueno, básicamente va a producir miosis en el ojo, ¿no?
Por favor, yo espero que ustedes no se confundan, ¿no?, entre lo que es miosis y midriasis, ¿no? Estoy confiadísima de que ustedes saben diferenciarlos, ¿ya? Entonces, el carbacol también se podría utilizar para disminuir la presión, la contracción pupilar por un lado, y también para disminuir la presión intraocular, ¿no? La miosis puede durar entre 10 a 20 minutos y la presión intraocular se puede ver reducida entre 4 a 8 horas, ¿no? Es un tiempo bastante considerado también. Se puede utilizar, por ejemplo, para lo que es obtener miosis durante una cirugía tálmica, también para disminuir la presión intraocular durante una cirugía, por ejemplo, de catarata, ¿no? Tiene una duración bastante interesante. Coloco ahí que es una amina cuaternaria, ¿no?, por el hecho de que no va a tener efectos a nivel del sistema nervioso central. Obviamente también se puede usar en el glaucoma, no como primera elección, pero sí se podría de repente utilizar, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos aquí? Quizás nuestra estrella de este grupo, ¿no?, que es la pilocarpina, ¿sí? La pilocarpina también es un agente colinamimético que imita la acción de la acetilcolina, es un potente miótico que causa la contracción de las estructuras del ojo, principalmente la pupila. Y bueno, básicamente este fármaco se podría utilizar también para lo que es la xerostomía. Básicamente ustedes saben que en el caso, por ejemplo, de pacientes que reciben radiación, en el caso de algunos tratamientos de cáncer que reciben radiación en cabeza y cuello, ¿no?, sufren de sequedad, ¿no?, de lengua, ¿no?, y básicamente podría utilizarse para esto. También tenemos en el caso del síndrome de Sjögren, que es una enfermedad autoinmune en la que básicamente nuestro cuerpo, por error, ¿no?, como todo lo que es autoinmune, va a atacar las glándulas que producen lágrimas y salivas. Y recordemos nuevamente, si vamos al cuadro inicial que les presenté de los efectos del sistema parasimpático, recordemos que precisamente la exacerbación del sistema parasimpático nos ayuda a provocar, no estimular algunas glándulas que producen precisamente lágrimas y saliva. Entonces podría utilizarse en estos casos, en estos tipos de pacientes, ¿sí? Pero bueno, quizás el uso más importante de primera elección para lo que tenemos la pilocarpina, ¿no?, es para lo que viene a ser el glaucoma. Creo que todos ustedes lo conocen bastante bien. Es uno de los efectos más importantes, ¿no? Es bastante eficaz para el tratamiento del glaucoma. La aplicación de él es cada 8 horas. Hay otros tratamientos para el glaucoma, perdón, pero quizás la pilocarpina es uno de elección, ¿sí? Está el timolol, ¿no?, está el carbacol, pero no son precisamente los de primera elección. Efectos adversos. El problema quizás que podría verse con la pilocarpina, ¿no?, es precisamente el trastornos a nivel del sistema nervioso central, ¿no?, porque ya les he dicho que puede llegar al sistema nervioso central, entonces podríamos ver algunos efectos a este nivel, ¿sí? Nuevamente, de repente, alguien que podría ayudarnos a salvar si tuviésemos algún problema de este tipo, ¿no?, es el salvador de todos estos fármacos que viene a ser la atropina, ¿sí? Contraindicaciones, porque bueno, igual que todo, también vamos a ver contraindicaciones. Obviamente, no lo puedo dar en pacientes que tengan hipersensibilidad, no iritis, porque fíjate si, o sea, una miosis, ya bueno, tenemos un tejido inflamado, tú básicamente lo vas a manipular y obviamente eso puede causar dolor en el paciente. Ya lo dije, en enfermedades obstructivas gastrointestinales, ¿no?, en enfermedades coronarias, ya que puedes producir una vasodilatación, una hipoperfusión coronaria. En la úlcera péptica tampoco, porque recordemos que va a estimular la producción, ¿no?, de secreción gástrica, entonces tampoco lo podría utilizar, porque podría causarle más daño también a los pacientes. En el caso de los conductores, porque como ya les he dicho, puede producir miosis, desacomodación, y obviamente va a ser una visión borrosa, no va a poder ver con calma, adecuadamente, no podríamos ver también problemas en pacientes con asma, ¿no?, por el broncoespasmo que pueden producir. Interacciones, el betanecol con la ribastismina, que es un fármaco para el Alzheimer. Y bueno, como todos los antagonistas de esta familia, ya le dije, ¿no?, es uno de los mejores antagonistas, es la atropina, ¿sí? En relación a, bueno, con eso terminamos los que son de acción directa, que son pocos, ¿no?, los que tienen una aplicación clínica. Y lo que sí
Y lo que sí yo siempre les traigo es lo que, bueno, yo trabajo bastante, me gusta mucho investigación, y precisamente en modelos de epilepsia, ya, para estudiar, por ejemplo, fármacos que actúan a nivel de epilepsia, nosotros trabajamos con un modelo que se llama el modelo de la pilocarpina. Entonces, como ya les he mencionado, la pilocarpina, por ejemplo, ¿no? Ingresa dentro del sistema nervioso central y puede producir una serie de trastornos. Y precisamente lo utilizamos para, eso se utiliza para producir en ratas de experimentación epilepsia. Y es sumamente interesante cómo cuando tú inyectas pilocarpina a una rata, tú consigues que la rata tenga epilepsias continuas, una fase aguda, y después de unos 3 meses la rata desenvuelve una epilepsia crónica, como un paciente epiléptico, ¿no? Y lo utilizamos para probar tratamientos para la epilepsia. Entonces, lo que les he traído aquí, ya creo que algunos les mostré en el curso de bioquímica, algunos videos de esto, pero por ejemplo, vamos a ver aquí, esta es una rata que nosotros le inyectamos en el laboratorio pilocarpina, y la pilocarpina, en la fase aguda, cuando recién inyectamos, produce las crisis agudas en la rata, ¿no? Y vemos cómo, miren ustedes el comportamiento de la ratita. Esta no la pueden ver aquí, está toda erizada, la cola se le para, ¿no? Comienza a salivar, que tenemos que estarle extrayendo la saliva, y comienza a tener las crisis convulsivas. Esas son crisis agudas. Y esto es ya cuando está en el estatus epiléptico, la ratita comienza a tener las crisis, las convulsiones, que recuerden que en pacientes, por ejemplo, con intoxicación con órganos fosforados, en cierto nivel también podrían presentar convulsiones, ¿no? Y que se les administra para eso el diazepam, ¿sí? Y precisamente en estos modelos, bueno, este es un proyecto que lo financió el CONCITEC, en este modelo que nosotros hacemos, le aplicamos también diazepam para parar el estatus epiléptico ocasionado por la pilocarpina, ¿no? El diazepam lo para, y después de 3 meses la rata tiene convulsiones como si fuese un humano, ¿no? O sea, las mismas convulsiones tónico-clónicas, y se puede preparar, o mejor dicho, administrar algunos tratamientos experimentales, ¿no? Entonces la pilocarpina, el hecho de que llegue al sistema nervioso central también puede ser muy peligroso. Alguien me puede preguntar por ahí, doctora, entonces, ¿qué? Si yo me echo mucha pilocarpina al ojo, ¿puedo tener este efecto? No, o sea, es muy difícil. Tendría que ser muchísima dosis para tener un efecto de este nivel. Pero sí lo utilizamos, ¿no? Para hacer modelos de epilepsia y poder estudiar algunos fármacos. También les dejo este cuadro, un cuadro repaso de todo lo que son esos agonistas en este sistema directos, y para que ustedes vean la diferencia en relación a la ligación a lo que vienen a ser los receptores, ¿no? En el caso del carbacol, ¿no? En receptores, su unión o tiene una mayor especificidad por los nicotínicos comparado con los muscarínicos, ¿no? La metacolina, ¿no? Tiene, por el contrario, mayor afinidad por los muscarínicos que por los nicotínicos. Y en general, la mayoría de estos fármacos tienen más actividad muscarínica que nicotínica, ¿no? Quizás los dos únicos que se salvan son la acetilcolina y el carbacol. Los demás, generalmente su acción es más a nivel, ¿no? O específicamente a nivel de los receptores muscarínicos, ¿sí? Bueno, y el otro grupo de fármacos son los fármacos de acción indirecta, ¿sí? Y los fármacos de acción indirecta son aquellos que van a actuar, ya no como el caso de los de acción directa, que mimetizan la acción de la acetilcolina, sino son aquellos que van a actuar precisamente inhibiendo esta enzima, ¿no? Que tenía como tarea degradar la acetilcolina. Entonces, aquí vamos a ver medicamentos, precisamente, se llama de acción indirecta por eso, porque no van a actuar directamente ni en el receptor, ¿no? Sino lo hacen indirectamente inhibiendo a esa enzima que es la encargada de metabolizar, ¿no? Esa acetilcolina, ¿sí? Entonces, ¿a quiénes vemos aquí? ¿No? Creo que también ya son bastante conocidos por ustedes. Tenemos los alcoholes simples como el hidrofonio, tenemos los carbamatos como la fisitocmina, la neostigmina, ¿no? Tenemos los fármacos para el tratamiento del Alzheimer como rivastigmina, donezepilo, y tenemos los órganos fosforados, que bueno, no son un fármaco, pero tienen acción indirecta, y los colocamos aquí para que ustedes entiendan también, bueno, para que ustedes sepan, ustedes ya lo saben,
pero para que entiendan cuál es el mecanismo de acción de los órganos fosforados, y si bien es cierto no es un fármaco, nos va a traer muchos problemas, ¿no? Con pacientes que tengan intoxicación por ellos. Algunas cosas importantes que quizás antes de pasar a la explicación de cada uno de ellos, ¿no? Sea importante mencionar que, por ejemplo, en el caso de los carbamatos, esa unión a esa enzima, la acetilcolinesterasa, es reversible. Algo contrario pasa en los órganos fosforados, ¿no? Que es irreversible. Algo también importante, nuevamente, si vemos la neostigmina aquí, observen ustedes, es un amonio cuaternario. ¿Qué quiere decir eso? Que no pasa al sistema nervioso central. Y su efecto va a ser, ¿no? Puede ser en otros órganos, pero no va a llegar al sistema nervioso central. Algo que sí tiene la fisoctigmina, sí va a llegar observen aquí, ¿no? Sí tiene la estructura para atravesar lo que es la barrera hematoencefálica, e igual que los fármacos para el tratamiento del Alzheimer, bueno, porque si no pudiesen atravesar, no serían para el tratamiento del Alzheimer. Y en el caso de los órganos fosforados, no porque sean amonos cuaternarios, pero sí por el hecho de ser muy liposolubles, también son fármacos que van a atravesar, ¿no? Lo que es la barrera hematoencefálica y van a tener un efecto a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Cuando hablamos de reversibles e irreversibles, ya he hecho esta diapositiva específicamente porque cuando expusieron en prácticas un grupo o algo relacionado al tema, creo que no tenían claro lo que era un medicamento irreversible e irreversible. Cuando hablamos de reversibles, son aquellos fármacos que se van a unir, que van a tener enlaces no covalentes, que son enlaces débiles con la enzima, y que van a ser liberados en forma rápida. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos algunos casos que la ligación puede durar de 10 a 30 minutos. Tenemos el caso de los carbamatos, que la acción va a durar entre 30 y 6 horas, ¿no? Entonces, por eso los podemos usar en forma terapéutica, porque tiene un tiempo de duración decente, porque yo puedo tratar. Si yo, por ejemplo, intentase tratar con un hidrofonio que dura minutos, no tiene ningún sentido porque tendría que estar dando hidrofonio cada 30 minutos y ningún paciente me va a aguantar una terapia de ese tipo. En cambio, en el caso de los carbamatos, que tiene una actividad de 6 horas, entonces sí justifica, ¿no? Un tratamiento porque va a tener una duración bastante decente y puedo seguir un tratamiento con este tipo de fármacos. El caso de los órganos fosforados se une en forma irreversible a la enzima. ¿Y qué quiere decir esto? Que es una unión irreversible. Para comenzar, tiene un tipo de ligación covalente, un tipo de enlace que es muy fuerte, que no puede romperse. Entonces, la enzima queda totalmente inhabilitada. ¿Qué va a tener que pasar para que nuevamente vuelva a funcionar ese sistema? Va a tener que nuevamente formarse enzima. Y eso va a tomar tiempo, ¿no? Mientras eso ya el paciente falleció. ¿Cuáles son algunas opciones que tenemos? Y alguien las mencionó en prácticas, ¿no? Una es la pralidoxima. El problema de la pralidoxima es que funciona en una etapa inicial muy, muy rápida. Antes de que esto se pegue bien y se vuelvan viejas enzimas, podría intentar despegar. La pralidoxima intenta recuperar esta enzima, pero el uso tiene que ser muy rápido, ¿sí? Otro de nuestros salvadores, pues, es la atropina, ¿no? La atropina es el mejor... uno de los mejores tratamientos para intoxicación con órgano fosforado. De repente por ahí sumado obviamente a una carbamazepina, ¿no? Perdón, a un diazepam, ¿no? Para disminuir también las convulsiones en el caso de los pacientes, ¿sí? Bueno, fuera de todo lo que viene a ser la terapia de lavado gástrico, la administración de oxígeno, en fin, ¿sí? Pero eso es la diferencia más importante entre reversibles y irreversibles, ¿sí? Son enlaces no covalentes en el caso de los reversibles, covalentes en los casos de los irreversibles. No vamos a recuperar la enzima fácilmente, ¿no? Y por eso es que nos produce la muerte, nos puede llegar a producir la muerte, ¿no? En el caso de los reversibles, que se van a unir, pero se van a soltar, no vamos a tener mayor problema, ¿no? Bueno, algunas de las características de farmacocinéticas y de administración, ¿no? El hidrofonio obviamente no se utiliza en forma clínica de tratamiento, ¿no? Es muy corto su tiempo de media vida. La fisoctismina, neostigmina, piridostigmina, tenemos endovenoso intramuscular, vía oral, ¿no? Tenemos ya un tiempo de duración un poco más decente, pero los primeros también son bastante cortos. La piridostigmina sí, 6 horas, y un tiempo de media vida de 2 horas. Y en el caso de los órganos fosforados, las vías de administración son absolutamente todas porque son muy liposolubles y puede ingresar por la piel, puede ingresar por vía aérea,
Por eso, inclusive, cuando tienen un paciente que se ha contaminado con órganos fosforados y llega vomitando, tienen que hasta quitarles la ropa, ¿no? Porque en la ropa se queda el veneno y se sigue absorbiendo. Entonces, es un tóxico muy peligroso por ser muy liposoluble. Bueno, tiempo de administración 100 horas. No se va a utilizar como tratamiento, ¿no? Porque es muy peligroso. Pero obviamente por el hecho de tener un tiempo de media vida que es largo, ¿no? Es sumamente peligroso, ¿sí? La excreción es renal, ¿sí? En el caso del metabolismo, en el caso del hidrofonio, de la neostigmina, piridostigmina, a través de esterasas hepáticas, en el caso de los órganos fosforados hepático. La distribución, ¿no? Igual en el caso de hidrofonio, neostigmina y piridostigmina es sistémico, y los órganos fosforados, ¿no? Llegan bastante al sistema nervioso central, ¿sí? Bueno, usos farmacológicos. En el caso del hidrofonio, ¿no? Que se une en forma reversible al centro activo de la acetilcolinesterasa, ¿no? Por lo tanto va a impedir la hidrólisis de la acetilcolina, se absorbe en forma rápida y tiene un efecto breve, o sea, es súper rápido. Solamente nos podría servir de alguna manera para diagnóstico, ¿sí? Es una amina cuaternaria, entonces tampoco llega al sistema nervioso central, pero nos puede servir, o la duración del efecto es suficiente como para hacer el diagnóstico de lo que es la enfermedad de miastemia grave, ¿no? Que ya habíamos mencionado, o no me acuerdo, o sí en prácticas, que habíamos mencionado que el miastemia grave es una enfermedad, ¿no? que causa la degradación de los receptores de acetilcolina, ¿no? Y va a producir un cierto debilitamiento de lo que son los músculos. También va a causar de alguna manera la caída del párpado, una visión borrosa. Entonces, el tratamiento con esto, mejor dicho, el uso de esto me puede servir para hacer un diagnóstico rápido, ¿no? Tú lo colocas y ves una mejora, puedes diagnosticar que este es el problema, pero no básicamente como un tratamiento, ¿no? Algunos otros de las acciones de algunos fármacos indirectos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, para parálisis espástica, la neostigmina, hilo paralítico neostigmina, retención urinaria neostigmina. Entonces ya vemos más o menos cuáles son los más usados. Para síndrome aticolinérgico tenemos la fisostigmina, glaucoma también fisostigmina, ¿sí? Entonces, viendo un poco, ¿no? De una forma más detallada cada uno de ellos, ¿no? En el caso de la neostigmina, es un fármaco que se puede usar para la atonía intestinal. O sea, una persona nuevamente con parálisis del tracto intestinal, ¿no? Básicamente podríamos utilizarlo. También se puede utilizar para la miastemia gravis, ¿no? Este sí es más útil, ¿no? que el anterior, ¿no? El anterior solamente es un diagnóstico, en este caso sí podremos utilizarlo más para un tratamiento de la miastemia comparado con el anterior. La acción de este fármaco dura entre 30 minutos a 2 horas y los efectos adversos están relacionados con cialorrea, pudefacción, disminución de la presión arterial, náuseas, dolor abdominal, diarreas y broncoespasmo. La fisostigmina, ¿no? También puede ser utilizada, es un fármaco, es un éster nitrogenado del ácido carbámico que se forma en forma natural de las plantas. Recordemos que hay muchos principios que se sacan de las plantas. Bueno, claro que este no lo sacan de la planta y se lo ponen en una botellita, ¿no? Pero, o sea, su origen es ese. Es una amina terciaria. Y bueno, al ser terciario también ya podemos pensar de que sí va a tener un efecto a nivel del sistema nervioso central, ¿no? A diferencia del otro. Estimula básicamente los receptores muscarínicos y también nicotínicos, ¿no? Entonces ya tiene un efecto un poco más amplio. Los efectos de este pueden durar entre 2 y 4 horas. Puede estimular, ya les dije, puede tener un efecto también a nivel del sistema nervioso central, que quizás está dentro también de algunos de los efectos peligrosos, ya que podría también producir de repente convulsiones, ¿no? Cuando se administra en dosis alta. Útil en glaucoma, ¿no? Menos eficaz que la pilocarpina, eso sí, pero también podría utilizarse. Se utiliza como antídoto cuando hay una sobredosis en el caso de la atropina, y también se puede utilizar para el vaciamiento gástrico, ¿no? Cuando tenemos un vaciamiento gástrico muy lento, para acelerar un poco el vaciamiento gástrico, se puede utilizar. Efectos adversos, ya los dije, convulsiones, bradicardia, ¿no? Descenso del gasto cardíaco.
Y después pasamos finalmente a un grupo bastante interesante también de fármacos de acción indirecta, que son la tacrina, donepezilo, ribastigmina, galantamina, que son fármacos que obviamente llegan al sistema nervioso central y básicamente nos van a ayudar en el tratamiento del Alzheimer. Ayer cuando yo pregunté, o esta semana cuando estaba preguntando en práctica sobre cuál es el origen de la enfermedad de Alzheimer, me di con la sorpresa que muchos no estaban seguros, no sabían, ¿no? Pero hay que recordar que la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Es una enfermedad en la cual se ha visto que se forman lo que se llama las placas del beta-amiloide, que es una proteína, ¿ya? Esta proteína teóricamente tendría que ser, normalmente la formamos, pero por algún motivo, vamos a decirlo así, no está funcionando la forma de limpieza de nuestro cerebro en forma adecuada y se va acumulando. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos una proteína que es la proteína tau, que se está hiperfosforilando y que me va a dar en ambos casos como resultado la formación de unas placas, ¿ya? Que va a disminuir la interconexión entre las neuronas y que también va a producir una disminución de las neuronas colinérgicas y por lo tanto menos acetilcolina. Entonces, alguien me dijo por ahí, recuerdo muy bien que me dijo en prácticas que era por la disminución de acetilcolina. Sí es por la disminución de acetilcolina, pero el origen no es que la acetilcolina comenzó a disminuir porque sí. Es porque primero quien origina es esa proteína tau y ese beta-amiloide y esa proteína tau hiperfosforilada que dañan, que forman placas y que terminan dañando las neuronas. Y en forma indirecta a esa disminución de acetilcolina. Y obviamente los fármacos que permiten que haya más acetilcolina van a ayudar, ¿no? De alguna manera a la progresión de la enfermedad. El problema es que hasta el día de hoy no hay un tratamiento específico para la enfermedad de Alzheimer, como ustedes ya lo saben. Hay muchos fármacos que lo que hacen es retardar un poco la progresión, pero finalmente fallan y la enfermedad sigue progresando. Entonces yo voy a hacer un paréntesis aquí y quizás a muchos no les interese de repente lo que les voy a mencionar, pero me gusta compartir, ya les he dicho de trabajo de investigación, lo que vamos avanzando en esto. Y en esta área, en los últimos años se está viendo de que hay un proceso inflamatorio por detrás de todo lo que viene a ser el origen de la enfermedad de Alzheimer. Y que quizás a futuro el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, no sé, esa es nuestra teoría, no sea únicamente, porque ahorita lo que estamos haciendo es una cosa paliativa, es una cosa de que no hay acetilcolina, entonces dándole estos fármacos hay acetilcolina, pero no estamos disminuyendo la progresión de la enfermedad. O sea, no se está avanzando en cómo parar la enfermedad, sino en solo cómo mitigar, cómo darle palmaditas en la espalda y nada más. Eso es lo que hacemos con esos tratamientos. Hay dos problemas importantes con el Alzheimer. Uno, que no está siendo bien diagnosticado, ¿no? Y otro, que no estamos viendo bien los tratamientos. Y frente a eso les he traído dos trabajos. Bueno, se los voy a poner, yo pensé que los había puesto aquí. Chispas, no los he puesto. Bueno. Caramba, no abre. Bueno, no sé si está compartiendo mi pantalla o no, creo que no. Hay dos cosas que nos llaman muchísimo la atención en lo que es el Alzheimer. Uno, que es la falta del diagnóstico adecuado. Y precisamente en abril de este año sacamos una publicación que está en el Journal Disease, una revista americana, en el cual comparamos lo que es los tipos de diagnóstico que se dan a nivel mundial y obviamente que se dan a nivel de América Latina. Y realmente estamos tan mal, pero tan mal en diagnóstico de Alzheimer, que realmente no sabemos si nuestros pacientes tienen demencia de Alzheimer o realmente si no la tienen. Y si no partimos de lo más básico, que es hacer un buen diagnóstico, nunca vamos a tener un buen tratamiento. Si hablamos específicamente de nuestros pacientes y una deficiencia muy grande en el área, no solamente a nivel Perú, sino a nivel mundial, es que el diagnóstico es sumamente complejo. Muchas veces se hace en fases muy avanzadas, que ya no se puede hacer mucho por la enfermedad, y falta mucho comparado con otros países en relación a equipamientos que nos puedan ayudar o que puedan ayudar a hacer un diagnóstico adecuado. Por ejemplo, tener un PET scan aquí, wow, o sea, no, es súper complejo, ¿no? Siendo que en otros países ya se tiene y tú puedes hacer un diagnóstico mucho más efectivo, mucho más preciso, algo que todavía no contamos aquí. Y esto no es algo nuevo. Los PET scan y estos sistemas existen en otros países ya
como 20 años y no más. Y aquí todavía no han llegado. Entonces no tenemos un diagnóstico adecuado de este tipo de pacientes. Y entre más temprano tú lo diagnostiques, obviamente tú vas a garantizar que el tratamiento pueda ser mucho más, más apropiado, ¿no? Utilizándolo en tiempo adecuado, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, tengo aquí, y ese es el trabajo que les voy a presentar ahora. No sé si se comparte mi pantalla o no. ¿Están viendo los trabajos que les estoy presentando? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, este trabajo lo acabamos de lanzar el 14 de abril. Este trabajo, quienes hicieron bioquímica conmigo, recuerdo que les dije cuando estaba emocionada que habíamos ganado un financiamiento para este estudio. Y ya está saliendo el primer trabajo, en el cual precisamente ¿cuál es nuestra teoría? Nuestra teoría es de que quien origina la enfermedad del Alzheimer es la inflamación. Y ojalá, bueno, no sé, pero mi sueño es, ¿no? Como investigadora, que no nos equivoquemos. Pero bueno, este trabajo está todavía en revisión de pares internacionales, pero ya está disponible en Biorex, que bueno, todavía falta para que sea aprobado y todo lo demás, pero ya está, ya se puede leer y también se los estoy dejando para que lo revisen. Pero les voy a explicar un poco de lo más importante de estos trabajos, qué es lo que a mí me llama la atención y qué es lo que a mí me gustaría que quizás como alumnos se lleven. Que yo no les digo que esto sea tal como lo estamos diciendo nosotros, pero quizás es una pista más y que en algún momento lo consideren en el futuro, ¿no? Y obviamente que espero que de aquí a unos 5 años que ustedes ya estén ejerciendo, ojalá que sea verdad lo que estamos pensando. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el tejido vascular, ¿no? Vemos aquí una célula sana del tejido vascular, ¿no? No vamos a hablar de lo que produce, porque si no nos vamos a alargar demasiado y ya estoy sobre la hora. Esta es una célula inflamatoria, vascular inflamatoria. Y la célula vascular inflamatoria, chicos, produce muchas sustancias que van a terminar produciendo daño. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es un estudio de ver cómo el sistema vascular inflamado puede ser el origen de la enfermedad de Alzheimer. Bueno, dentro de algunas cosas que hemos podido realizar, ¿no? Es que se ha hecho un análisis de la estimulación de estas células vasculares, o sea, les hemos estimulado para que se inflamen, y hemos visto proteómicamente cómo los marcadores, ¿no? Hay marcadores como, por ejemplo, el MAT-T, ¿no? Y el tau, que se van a producir en la enfermedad de Alzheimer, que también se producen en las células vasculares cuando uno les produce inflamación. Eso por un lado. Por otro lado, cuando hemos hecho unas pruebas con las microglías del cerebro, ¿ya? En resumen, así rápido, para que entiendan este gráfico. Cuando una microglía, ustedes saben que las microglías son las que nos defienden, ¿no? A nivel cerebral, es nuestro sistema inmunológico a nivel cerebral. Cuando una microglía está sana, ¿sí? Las microglías, bueno, les voy a explicar. Estas de aquí son las microglías y estas de aquí básicamente son las células que van a causar daño en el caso del Alzheimer, ¿sí? Cuando una microglía está sana, ella sale y nos defiende. Y cuando una microglía está enferma, está inflamada, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Somos atacados, ¿no? Por estas proteínas y se produce más hiperfosforilación y tenemos un daño, el daño ocasionado, ¿no? Por el Alzheimer. Entonces, es muy interesante cómo una microglía sana nos defiende, pero una microglía inflamada, no. Es como que si perdiese las ganas de defendernos. Y entonces, en conclusión, bueno, esta es otra figura en la que también se hace un análisis proteómico y se va viendo, ¿no? Cómo las microglías nos defienden y cómo el tau, la proteína tau, cuando está cuando está frente a procesos inflamatorios, se va hiperfosforilando. Y recuerden que les acabo de decir que la proteína tau hiperfosforilada, ¿no? Finalmente es la que causa el Alzheimer. Entonces vemos un aumento mayor de esa hiperfosforilación a nivel de la proteína tau originada por procesos inflamatorios que se originan a nivel de las células vasculares, ¿no? Entonces para nosotros ha sido súper interesante que teníamos como hipótesis
pero este primer paper está sacando ya los resultados iniciales, en los que en conclusión, para nosotros, si uno tiene de repente antecedentes de que alguien podría tener Alzheimer, quizás uno dando tratamientos antiinflamatorios en forma temprana, pero controlada y adecuada, podríamos de alguna manera inhibir la progresión rápida de la enfermedad. Esa es otra hipótesis que tenemos, ¿ah? No les digo que sea verdad, pero esa es nuestra hipótesis. Y lo que actualmente estamos haciendo, y quizás en algún momento, pero en algún momento les puedo pedir de repente si es que alguien tiene algún paciente con Alzheimer, es que estamos haciendo una determinación genética de qué genes podríamos tener en la población arequipeña, que podrían de repente también desencadenarnos, ¿no?, la hiperfosforilación del tau, y de esta forma a lo que nosotros queremos llegar es que queremos ver, ¿no?, tratamientos nuevos que paren de alguna manera, detengan de alguna manera la progresión de la enfermedad, disminuyendo esa inflamación en fases tempranas. Pero para eso también tenemos que estar seguros de que las personas a las cuales se les aplique realmente tengan alguna tendencia de enfermedad de Alzheimer. Y para eso estamos haciendo un estudio genético. Quizás en algún momento les voy a pedir, no sé, primero tengo que averiguar bien la parte ética para muestras de saliva, si es que alguien tiene algún paciente con Alzheimer, algún familiar con Alzheimer, a ver si de repente por ahí determinamos, ya hemos determinado en una familia arequipeña un gen bien interesante, que quizás podría ser así como el gen paisa en Colombia, ¿no?, que está relacionado al Alzheimer de la población de los colombianos. Quizás podría estar relacionado también aquí, no lo sabemos todavía, hay que validarlo, pero bueno, el hecho es tener quizás en el futuro una forma de diagnóstico temprano y también, lógicamente, tener un tratamiento que evite, ¿no?, la progresión agresiva de la enfermedad y que lleguemos, ¿no?, a lo que es el triste desenlace de la enfermedad de Alzheimer. Y hago este paréntesis porque la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que va a ser una pandemia de acá a unos años. Hay muchísima gente, el aumento de esta enfermedad es abismal. Yo sé que hay otras enfermedades, la diabetes también, pero bueno, la enfermedad de Alzheimer también es una de ellas, ¿no? Y bueno, quien me conoce, quien ha trabajado conmigo en bioquímica, ya sabe que es una de las cosas que me llama mucho la atención, por eso las comparto con ustedes. Bueno, los órganos fosforados no son un medicamento, pero como ya les dije, la importancia de ellos es porque de hecho se van a topar con pacientes intoxicados con ellos y obviamente hay tratamiento con atropina, con diazepam, ¿no?, en fin, con pralidoxima, dependiendo de la agilidad con la que tú trates al paciente. No es un fármaco, pero bueno, hay que tenerlo en consideración que el mecanismo de acción precisamente es inhibiendo esa acetilcolinesterasa, ¿sí? Para terminar rápidamente, porque ya me debe estar esperando el otro grupo, ¿no?, 6:40. Las actividades, ¿no? Creo que todo se resume, la acción farmacológica de esta familia de medicamentos se resume en este cuadro. Miosis, aumento en lágrimas, salivación, por eso es que también la podemos utilizar en algunas patologías. La disminución de la frecuencia cardíaca, vasodilatación, broncoconstricción, aumento de la secreción gastrointestinal, de la motilidad intestinal, vaciamiento de lo que viene a ser la vejiga, ¿no? Aquí también caracterizado algunos de los receptores que están en esos órganos, solamente para que ustedes los recuerden, pero creo que con esto es bastante claro todos los efectos que podemos tener de estos fármacos, ¿no?, que actúan a nivel parasimpático, ¿sí? Efectos adversos, diaforesis y diarrea, incontinencia urinaria, miosis, broncorrea, broncoespasmo, bradicardia, lagrimeo, emesis y salivación exacerbada, ¿sí? Listo, chicos, no hemos terminado. No sé si es que hay alguna pregunta, pero les doy 3 minutos para preguntas porque con el otro grupo quedamos 10:30. No sé si es que hay alguna pregunta, por favor. ¿Alguien? Doctora, una pregunta. ¿El ecotiófato es hidrosoluble? No lo he mencionado. A ver, vamos a ver si tengo aquí la estructura y tú me vas a decir. ¿Dónde está? No tengo la estructura. ¿Dónde estaba? Tararararam. Donde se pila neostigmina rápido.
Estoy buscando su estructura y creo que no le he puesto carbacol, betanicol. No, creo que no está. A ver, alguien de los que ha hecho prácticas. Estructura. Por ahí tengo unos alumnos que son muy buenos en estructura. ¿Alguien que me pueda decir? ¿Puedes repetir tu pregunta, por favor, para tus compañeros? Lo que quería saber era que si el ecotiofato era una droga hidrosoluble. Ya. ¿Alguien, por favor? ¿Alguien de los que ha estado en prácticas? Bueno, alguien que haya escuchado la clase. A ver, primero, yo pensé que tenía más estructuras, pero no las tengo ni en esta diapositiva ni en otra. ¿Qué me pueden decir del ecotiofato? ¿Alguien? ¿Qué es el ecotiofato? ¿Tú sabes? Tú misma, respóndeme. ¿A qué grupo pertenece, sabes? Lo que sé es que es dentro de la clasificación de las anticolinesterazas, es del tipo irreversible, pero ¿Ah? Pero ¿a qué grupo pertenece? Y pensé que les había puesto nombres a mis estructuras, pero no les había puesto nombres a las de los... A ver, es que aprendamos a no memorizar a veces por nombres, chicos, acordarse de todo, es complejo, muy complejo. Pero, ¿dónde está mi presentación? Acá. Pero a ver, veamos esto de acá. Pensé que tenían nombres y no tenían nombres. ¿A qué pertenece el ecotiofato? ¿Qué es? Los órganos fosforados, doctora. Ah, ya. ¿Y los órganos fosforados qué son? ¿Muy qué? Liposolubles. Tóxicos. Exacto. Son muy liposolubles. Y yo les había dicho en prácticas y también ahora que todo lo que es, cuando hablamos de distribución de medicamentos o factores que alteran el comportamiento de los fármacos, les había indicado que todo lo que es liposoluble se distribuye mucho por el organismo y atraviesa la barrera hematoencefálica. Y todo lo que es muy liposoluble también tiene un tiempo de media vida muy largo, ¿no? Entonces sí, puede afectar el sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, gracias por tu pregunta, porque también quiero que, o sea, que aprendan a globalizar de alguna forma los fármacos y recuerdo que se los dije en prácticas. Para tú no memorizar muchas características de los medicamentos, hay una que no te puede fallar. Es diferenciar lo que es un fármaco hidrofílico de lo que es un fármaco lipofílico. Cuando un fármaco pertenece al grupo de los lipofílicos, es un medicamento que de por sí automáticamente te tiene que venir a la cabeza lo siguiente: es un fármaco que se va a distribuir ampliamente, es un fármaco que probablemente tenga un tiempo de media vida larga, es un fármaco que se va a metabolizar a nivel hepático porque necesita hidrolizarse, más hidrofílico para ser eliminado. Es un fármaco que va a tener mucha interacción con otros medicamentos porque a pesar del metabolismo hepático corre el riesgo de metabolizarse más a nivel hepático, corre el riesgo de interaccionar con otros fármacos a nivel hepático. Es un fármaco que vas a tener que hacer ajuste de dosis cuando hables de un paciente con problemas hepáticos. Es un fármaco que vas a tener que de repente, dependiendo del grado de obesidad, también hacer un ajuste de dosis. Fármaco, el hecho que tú sepas a qué grupo pertenece, te ayuda en muchísimo.
Por el contrario, si tú sabes cuáles son hidrofílicos, tú vas a pensar en un medicamento que su volumen de distribución es más limitado, solo queda al compartimiento central y a órganos altamente perfundidos que tienen bastante sangre. Es un fármaco que no tiene mucha interacción con otros medicamentos porque no pasa a nivel hepático, y a nivel hepático es donde más interacciones con medicamentos hay. Es un fármaco que no va a llegar al sistema nervioso central, es decir, no vamos a tener problemas neurotóxicos, ¿sí? Es un fármaco que sí vas a tener que cuidar mucho la función renal de tu paciente. Es un fármaco que inclusive se da con mayor frecuencia porque los hidrofílicos se eliminan más rápidamente que los lipofílicos, ¿no? Entonces, caracterizar los fármacos en ser lipofílico o hidrofílico les suma bastante a que no tengan que aprender muchas características de los medicamentos, o sea, les ayuda, ¿no? A entender el comportamiento de muchos fármacos, ¿sí? ¿Alguien más, por favor, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Ya estoy súper atrasada. Doctora, Sí. respecto a lo que le he preguntado, es que le preguntaba eso porque en el Word que nos dieron, o el PDF que diga, estaba ahí el ecotiofato, estaba clasificado como hidrosoluble. Por eso era la pregunta, porque yo lo conocía como que era liposoluble. Me has dicho ecotiofato. Sí. Ya, no, es un órgano fosforado. Ya, y es bien lipofílico. O sea, los órganos fosforados son lipofílicos. A ver, voy a revisar más a fondo esta información, ¿ya? Y me comprometo a aclararla en todo caso. ¿Listo? ¿Alguien más, por favor? ¿Alguna pregunta? No. Ya, chicos, los tengo que dejar. No sé si es que hay ya del otro grupo aquí. Termino con ustedes, ¿sí?